Ahora pues vamos a continuar con la participación de la doctora Michelle Martínez. Ella actualmente es neumóloga pediatra en CAICE y en Hospital San José, de aquí de la ciudad de Hermosillo. Ella nos va a acompañar con la conferencia Efectos del tabaquismo en la población pediátrica y sus implicaciones en la pandemia de COVID-19. Adelante, doctora. Hola, hola, buenos días a todos. Y más que invadir mi tema, maestro, creo que lo complementa y lo enriquece muchísimo con toda la información que nos dio, y vamos a intentar profundizar un poco más en algunos de los aspectos de la vía respiratoria. Si gustan empezar la presentación. Bien, ponemos porfa pantalla completa. Eso es. Entonces, bueno, vamos a empezar, avanzamos. Eso no es importante. Bien, vamos a hablar un poquito de una introducción. Vamos a hablar del tema, el problema del tabaquismo de segunda y de tercera mano, que creo que nos ha quedado bastante claro en la ponencia inicial. Vamos a hablar sobre las enfermedades asociadas y el peso que tiene el tabaquismo en la enfermedad de COVID-19, que nos está en la pandemia de COVID-19, y algunas conclusiones. Iniciemos entonces mencionando y recordando lo que ya nos comentaban en la ponencia anterior. La que sigue, por favor. En que el uso de tabaco continúa siendo la mayor causa de morbimortalidad prevenible en el mundo. Es decir, es una de las mayores causas de enfermedades y está al alcance de nosotros poder quitarla. A nivel mundial se estima que el 40% de los niños menores de 15 años son expuestos al humo de tabaco, y el 10% de 10 a 15 años ya son fumadores activos. Esto sin contar los que ya están utilizando vapeadores. Entonces, que en eso aún no tenemos una estadística tajante que nos diga cuánto es el porcentaje de esos fumadores activos, pero sin duda se puede hasta triplicar la cifra. En 2020, el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial, pero en esta estadística no estábamos tomando en cuenta el COVID-19. Y si la unamos a los pacientes con COVID-19 con factor de riesgo de tabaquismo, seguramente esta cifra se va a ir por los cielos. Esto es mucho mayor que el de las muertes causadas por VIH, tuberculosis, muertes maternas o accidentes. Entonces, he ahí la importancia que creo que todos los que estamos en este foro sabemos del impacto que tiene el tabaquismo en nuestra sociedad. Y en México, la que sigue, por favor, tenemos que el 30% de los consumidores se encuentran entre 12 y 13 años de edad. Es decir, apenas iniciando la adolescencia, apenas en un periodo de crecimiento, que es donde tenemos, la que sigue, por favor, donde tenemos un gran impacto para su salud futura. Si le damos nuevamente, sabemos que es un vicio que va a la alta, que en el 2018 había 130,000 fumadores, y para el 2015 se estimaban ya 139,100 jóvenes entre 12 y 18 años. Y esto, insisto, se queda corto con las cifras que ya tenemos del vapeo. Empecemos platicando un poquito de lo que más nos afecta en la edad pediátrica, que es el tabaquismo de segunda y de tercera mano, que ya fue explicado, que sabemos, una para atrás, que el tabaquismo afecta tanto a los fumadores como a los no fumadores. Ahora sí, para enfrente. Sabemos que las personas no fumadores presentan también una morbimortalidad por la exposición al humo tabáquico. Los fumadores pasivos son los que son llamados fumadores pasivos, involuntarios o de segunda mano. Y sabemos que el humo tabáquico constituye el principal contaminante atmosférico de los ambientes doméstico y profesional. La que sigue, por favor. Esto está dado porque el humo ambiental es una mezcla formada por el humo de la corriente principal exhalada por el fumador, el humo emitido por la zona ardiente entre las succiones, el humo que se emana de la boquilla entre las succiones y los contaminantes difundidos a través del papel de cigarrillo. Y ya nos lo mencionaba el maestro. El humo de segunda y tercera mano es una mezcla del humo que exhaló el fumador, el que se está quemando, el que está
en el ambiente, el que es emanado y emitido entre las succiones. Siguiente, por favor. Entonces, el cigarrillo contiene más de 250 tóxicos de importancia médica. Tiene cadmio, tiene ácido esteárico, tolueno, nicotina, amoníaco, pintura, metanol, monóxido de carbono, arsénico, metano, ácido acético y N1000 más. Y todos estos tienen, cada uno particularmente, tiene diferentes efectos en la salud respiratoria y en la salud del ser humano. Es por eso que está implicado en tantas patologías, porque tiene demasiados tóxicos que cada uno tiene una farmacocinética y una farmacodinamia distinta en el cuerpo. De los más, evidentemente, de los más preponderantes es la nicotina, que ahorita más vamos a profundizar un poco más de su contaminación. La que sigue. Y los vaporizadores. Bueno, los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, al contar con nicotina, presentan efectos adversos similares al cigarrillo normal, pero aparte tienen otras sustancias tóxicas con las que no nos estábamos enfrentando en el cigarro normal, que es el propilenglicol, glicerina, y bueno, los saborizantes y las sales naturales, las sales de nicotina. Y entre los vaporizadores hay uno que está muy de moda entre los jóvenes porque tiene este factor cool, este factor de que es bonito, que es estético, y es el famoso Juul. Este Juul, cada cartucho contiene la misma cantidad de nicotina que una cajetilla, aproximadamente 200 hits. La cantidad de nicotina de cada cartucho es incluso mayor a las que se utilizan en otros cigarrillos electrónicos, y esto lo hace muy adictivo. En alguna ocasión me tocó presentar una plática similar en una escuela secundaria. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que prácticamente el 90% de los niños que estaban en esa escuela secundaria contaban con un Juul y lo usaban en el recreo. ¿Por qué? Porque parece una USB, porque es bonito, porque es discreto. Entonces los jóvenes lo están utilizando en todos los espacios y ese es el target que tienen estos dispositivos. Aquí tenemos una imagen, una noticia que salió apenas en el 2018 que decía que los adolescentes es la puerta de entrada al tabaquismo, el uso de vaporizadores. Cuando salieron al mercado los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos, en teoría, su objetivo era ayudarle al fumador a dejar de hacerlo. Bueno, pues con los jóvenes sucede exactamente lo contrario. Los adolescentes que usaron vaporizadores y fuman tienden a escalar el uso de ambos productos. Es decir, el que los empieza a probar por su sabor, por curiosidad, termina más enganchado en él y en los cigarros convencionales. Entonces, lejos de ser una estrategia para dejar de fumar, es la puerta de entrada para la adicción al tabaco. Y esto se ha visto, por favor, la que sigue, en las implicaciones que tiene el vapeo. Es que en los últimos años, esta batalla que se tiene contra las compañías tabacaleras, que íbamos muy de gane, pues nos dio un reversazo con el uso de los vaporizadores, porque en los últimos 5 años, el uso de nicotina mediante cigarrillos electrónicos se ha incrementado de manera exponencial, teniendo en cuenta diferentes factores. Uno es el alto contenido de nicotina. Como vimos, hay cartuchos que pueden tener incluso el doble o el triple o más cantidad de nicotina que una cajetilla convencional. Y el paciente o el usuario no va a estarse dando cuenta de eso. Los sabores atractivos, y ya lo mencionaba el maestro, hay sabores frutales, hay sabores dulces que van dirigidos a nuestra población más joven. Algunos de ellos son de bajo costo, hay una amplia disponibilidad y son dispositivos discretos, es decir, los jóvenes, como no emiten un olor particular, los jóvenes los traen en sus mochilas, los traen en casa y muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Y aquí les dejo esta imagen de los diferentes sabores, por ejemplo, que ofrece esta compañía que es muy popular entre los jóvenes. Y vemos que hay de frutas, de mango, de fresa, cereza. Entonces, esto es un ataque muy serio y muy real que va dirigido a nuestra población más vulnerable. La que sigue, por favor.
En general, los efectos en el tracto respiratorio de una persona que fuma es que las partículas del humo y gases penetran en la porción distal del árbol bronquial. Bueno, vamos a ver aquí cómo entra y afecta desde que está la inhalación en boca, va recorriendo todo el aparato respiratorio hasta su distribución más externa o más lejana, más distal, que serían los alvéolos. Entonces, después de llegar a los alvéolos, se difuminan, entran a circulación, llegando a los demás órganos. Tiene diferentes mecanismos patogénicos. Primero que nada es la irritación y la inflamación local. Posteriormente, la asfixia. También genera coagulopatías y carcinogénesis, porque no es solamente el daño macroscópico el que genera. También infiltra esas células generando mutaciones que lo van a hacer más propenso al cáncer. La que sigue, por favor. Entonces, la fisiopatología tabáquica, para no entrar a mucho tecnicismo, sabemos que cuando yo inhalo, meto oxígeno, exhalo, saco CO2. Al yo estar inhalando el humo de cigarro, aumento de manera progresiva los niveles de CO2 sérico y esto va a generar una especie de asfixia crónica. Estoy generando en mi cuerpo una condición hipóxica de manera crónica, es decir, voy disminuyendo la cantidad de oxígeno disponible y voy, porque cada vez inhalo menos y estoy quedándome con CO2. Además, la nicotina paraliza el movimiento mucociliar y ya nos comentaban que genera tapones de moco, genera mayor producción de moco y esto es lo que hace que sea más preponderante las infecciones respiratorias en estos pacientes o en los que están expuestos a este humo. La que sigue, por favor. El humo de segunda mano es el humo que viene del extremo ardiente de un cigarrillo, cigarro, pipa, chicha o cualquier otro dispositivo de cigarro. Es el humo que exhalan los fumadores. El que sigue, por favor. Y el humo de tercera mano es el tabaco invisible o químico que queda impregnado en el medio ambiente y permanece allí incluso después de haber apagado el cigarrillo. El humo de tercera mano contiene más de 250 productos químicos y se queda en la ropa, en el pelo, las alfombras, cortinas, juguetes, en el coche, en cualquier superficie en la que el paciente haya fumado. La que sigue, por favor. Los bebés y los niños respiran y comen las toxinas cuando gatean en el piso, en los asientos del coche, en los brazos de los adultos. Simplemente al abrazar a una persona que haya estado en contacto con el humo, pues el niño ya se está exponiendo a él. ¿Y por qué es tan importante? Por favor, la que sigue. ¿Por qué es tan importante la población pediátrica? Bueno, todo el que está expuesto está sujeto a daños al humo de cigarro. Sin embargo, la población pediátrica tiene ciertas características de crecimiento y desarrollo propias de la edad que le generan una vulnerabilidad. Y todo esto parte especialmente en el periodo fetal hasta el tercer año de vida, por la misma inmadurez anatómica y fisiológica de las estructuras pulmonares y del resto del cuerpo. El mayor tiempo de exposición al ambiente doméstico también lo genera un mayor riesgo de esta enfermedad. Es decir, usualmente los cuidan en casa, o están mayor tiempo, por ejemplo, gateando en el piso o en la sala en donde la persona habitualmente puede fumar. Y bueno, partamos ahora sí, ¿cuáles son las principales patologías asociadas? A la que sigue, esta tablita a mí en lo personal me parece muy ilustrativa porque vamos a hablar de cómo en las diferentes etapas de exposición durante la vida vamos viendo el impacto que tiene la exposición al humo de cigarro, ya sea de manera activa, de manera secundaria o incluso de manera terciaria. Entonces tenemos que hay, la que sigue, por favor, vamos a irle dando. En la placenta, en la etapa placentaria, en la etapa fetal, el tipo de exposición se da por una mamá fumadora activa o pasiva, la que sigue, y esto lo va a generar abortos, óbitos, es decir, pérdidas tardías del embarazo, embarazos pretérminos, retraso en el crecimiento intrauterino, defectos del nacimiento, entre ellos los que destacan labio paladar hendido. Los hijos de mamás fumadoras
tienden a tener bebés prematuros o bebés con poco crecimiento por la hipoxia generada. Son niños en los que fueron privados de oxígeno de manera inútera y esto hace que tengan un menor desarrollo encefálico, es decir, su cerebro no se desarrolla de manera completa o en un gran porcentaje no lo hará. Suelen ser pacientes, se estima en una estadística que hasta el 50% de los hijos de mamás tabacadoras, de un 50 al 80% de una mamá que fumó, que es prematuro, terminará en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Así de importante es el impacto que tiene en esta etapa. Bueno, y amén de las malformaciones congénitas, de las pérdidas y de los abortos recurrentes. La que sigue, por favor. En los lactantes y preescolares, es decir, de los recién nacidos hasta los menores de 4 años, 5 años, tenemos que el tabaquismo pasivo, que se da de manera secundaria o de tercera mano, genera un incremento en la muerte súbita del lactante. Entiéndase la muerte súbita del lactante como la muerte de cuna, es decir, la muerte que se da en los menores de 1 año de edad, que no se encuentra una causa, o sea, una malformación o una causa aparente mediante autopsia. Entonces, la famosa muerte de cuna, hay muchos teorías, porque aún no sabemos específicamente la causa, hay muchas teorías de por qué se da, pero el único factor de riesgo comprobado ha sido la exposición a humo de cigarro. Y esto se cree que se da por la exposición a la nicotina. La nicotina es un depresor del sistema nervioso central, pues por eso les genera esa tranquilidad cuando lo están ingiriendo. Es un depresor del sistema nervioso central que en los lactantes genera una pérdida del sentido de la respiración. Nosotros de manera automática, por diversos mecanismos, generamos que la respiración. Entonces, la nicotina inhibe ese estímulo y por eso se genera eso, o bueno, eso es lo que se ha estudiado hasta el momento, por eso se genera la muerte súbita del lactante. También sabemos que disminuye la función pulmonar, genera problemas del neurodesarrollo, incrementa el riesgo de pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, genera sibilancias de repetición, otitis media de repetición e infecciones del tracto respiratorio alto y bajo de repetición, es decir, desde cuadros que van desde resfriados continuos hasta neumonías recurrentes. Entonces, todo esto sucede cuando exponemos a los lactantes y a los preescolares al humo. En los escolares tenemos que el tabaquismo ya no solamente es pasivo, inicia el tabaquismo experimental. Y en estos pacientes los principales efectos o el incremento en el riesgo se dará en asma y en infecciones del tracto respiratorio. Sabemos que el asma, ahorita profundizaremos un poco más, pero es una enfermedad inflamatoria. Se sabe que las personas que están expuestas al humo de cigarro incrementan hasta un 60% más la probabilidad de tener asma, incluso si no tenían factores genéticos asociados. Es decir, quizá si mi mamá, si mi papá tienen asma, bueno, yo tengo muchísima probabilidad de tener asma. No es absoluto, pero tengo mayor probabilidad. Bueno, incluso en pacientes que no tienen antecedente de atopia familiar, se incrementa hasta 60 veces más la probabilidad de tener asma si fueron expuestos al humo de cigarro. La que sigue. En los adolescentes con el tabaquismo pasivo o activo con o sin adicción regular al tabaco, además de los problemas de asma que ya hemos comentado desde los lactantes y preescolares, empiezan los problemas de cardiovasculares, ¿no? La aterosclerosis, alteraciones en la función cardiovascular. Entonces, para cuando ya son adultos, ¿sigue? Cuando ya son adultos, el tabaquismo pasivo con adicción regular al tabaco, pues ya tienen un incremento en las enfermedades coronarias, enfermedades vasculares, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros tipos de cáncer, principalmente el cáncer pulmonar. Entonces, las infecciones respiratorias tenemos, y esto de por sí es sumamente importante. En épocas de pandemia quiero hacer
realce en esta diapositiva porque sabemos que la exposición doméstica al humo de cigarro incrementa de 50% al 100% el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, altas y bajas, es decir, de vía respiratoria superior e inferior. Y ahorita, justo en época de pandemia de COVID-19, esto adquiere todavía otra traducción, porque estamos exponiendo no solo a un resfriado común, que ya de por sí es peligroso, sino a una enfermedad pandémica que, si bien no suele ser tan agresiva en los niños de manera habitual, sí puede serlo en los niños que se hayan expuesto de manera crónica al tabaquismo. ¿Por qué? Porque genera cambios estructurales significativos en la mucosa respiratoria y en el parénquima pulmonar. Un pulmón o una vía respiratoria que ha sido expuesto al humo de cigarro de manera crónica no es un pulmón sano, no es una vía respiratoria sana. Aumenta el 60% de padecer adenoiditis o amigdalitis y eso genera todavía mayor inflamación. Hay deficiencias en el aparato mucociliar, es decir, en nuestro aparato mucociliar es nuestra manera de desechar, de disponer de las partículas que llegan al aparato respiratorio, a la vía respiratoria baja. Entonces, cuando yo estoy fumando, esa nicotina paraliza el movimiento de los cilios y crea esos tapones de moco y genera inflamación. Ese es de los principales mecanismos de protección que tengo y lo estoy aboliendo por completo a la exposición del humo de cigarro. La que sigue. Y esto es lo que platicamos acá. Las infecciones respiratorias se dan porque se generan cambios estructurales en la mucosa respiratoria y en el parénquima pulmonar. Genera una irritación aguda, una hiperplasia, hipertrofia de las glándulas mucosas del epitelio respiratorio, por eso genera tapones de moco, por eso hay tanta hipersecreción bronquial y eso genera mayor obstrucción. Y en un paciente que ya tiene obstrucción, como un paciente con asma, un paciente con sibilancias, pues evidentemente le incrementará las crisis. Y pues aumento de la secreción mucosa, tos y expectoración. Y en la que sigue tenemos el aparato respiratorio y vemos que los cambios del uso de cigarros se dan desde la vía aérea superior, desde la cavidad nasal y van hasta la tráquea, pulmón, tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los sacos alveolares y alveoles. Es decir, estos cambios en el epitelio respiratorio nos afectan todo el tracto respiratorio, no únicamente pulmón. La que sigue. Las sibilancias y asma. El asma, pues como mencionaba, es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria. Funcionalmente se define como es una limitación episódica del flujo aéreo. El 8 al 3% de los casos del asma infantil, hasta en un 60%, pueden ser atribuidos exclusivamente al humo de cigarro, particularmente si es de mamá. ¿Por qué? Porque se refiere al tabaquismo materno inútero. Entonces, tenemos que los mecanismos biológicos, como se da esto, es que hay mayor predisposición a las infecciones respiratorias, hay mayor reactividad de la mucosa respiratoria en las vías aéreas inferiores, hay un incremento del riesgo de atopia infantil, es decir, si yo de por sí ya tengo antecedente de alergias en casa, el tabaquismo me incrementa los niveles de IgE y de eosinófilos, generando todavía mayor riesgo de asma alérgica. Aumenta la permeabilidad de la mucosa respiratoria secundaria a la irritación y a la inflamación. La que sigue, por favor. Otros problemas asociados en la infancia al tabaquismo son simplemente los síntomas respiratorios crónicos, el ronquido habitual, es decir, la respiración oral crónica, pacientes que todo el tiempo tienen tos, pacientes que todo el tiempo tienen síntomas respiratorios. Eso definitivamente no es normal y no es sano. Y se incrementan muchísimo con la exposición del humo de cigarro. Y esto es muy recurrente en mi consulta, porque en muchas ocasiones tienes pacientes con sintomatología respiratoria crónica que al momento de revisar dices, bueno, pues los padres no tienen asma, no hay antecedentes de alergia en la familia, pero al indagar en el interrogatorio sabemos que a lo mejor ninguno de los padres fuma, pero su cuidador primario, que puede ser los abuelos, sí lo hacen. Y esto expone al niño a ese humo de cigarro y me incrementa mucho esos síntomas.
Y definitivamente a un niño que esté expuesto al humo de cigarro, difícilmente le quitaremos la sintomatología respiratoria. Hay una disminución, anterior por favor, hay una disminución del desarrollo pulmonar. ¿Por qué? Porque se genera, nosotros cuando nacemos, no nacemos con el aparato respiratorio ya completamente listo. Nosotros vamos generando alveoles como vamos creciendo, es decir, nosotros nacemos con un número limitado de alvéolos y estos se van a ir duplicando y multiplicando conforme vayamos creciendo. Algunos dicen que hasta los 2 años, pero hay literatura que menciona que hasta los 8 años termina la alveolarización y eso hace que, ¿por qué las infecciones en la infancia, en la primera infancia, generen tantas consecuencias en la vida posterior? Porque es cuando se está desarrollando ese pulmón. Efectos cancerígenos y no solo con los ya mencionados o los más, digamos, conocidos, que sería el cáncer de pulmón, sino también con leucemia, linfoblástica aguda, linfoma no Hodgkin y tumor de Wilms, que es un cáncer de riñón. Además de los efectos cardiovasculares, estamos viendo a niños pequeños ya con problemas de hipertensión o con problemas de aterosclerosis, aunado a otros factores de riesgo. La que sigue, por favor. Ahora hablaremos un poco del COVID-19 y de su complemento con el tabaquismo, aunque no ahondaré mucho en él porque ya lo hizo de manera magistral el maestro. Recordatorio, ¿qué es el coronavirus? Bueno, porque ya lo menciono como recordatorio porque seguramente hemos estado inundados en información. Solamente voy a puntualizar que los coronavirus es una familia muy amplia de virus, es una familia muy amplia de virus RNA que genera infecciones de vías respiratorias que van desde el resfriado común hasta neumonías severas. Ya se conocen muchísimos coronavirus, incluso ya se conocían diferentes brotes como el que se dio del SARS y como se dio en el MERS, que es el virus de Oriente Medio. En esta ocasión se le llama SARS-CoV-2 o SARS coronavirus 2 por su similitud con el virus SARS que fue descrito en el 2002 a partir de ese brote que se dio también en Asia. Y la enfermedad provocada por SARS-CoV-2 es la enfermedad conocida como enfermedad de coronavirus 2019 por sus siglas en inglés COVID-19. La que sigue, por favor. Entonces sabemos que los brotes de coronavirus previos, el primero que se conoce o que se conoció a mayor escala fue el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV, que inició en China en el 2002, que tuvo una extensión importante en 26 países con una letalidad de hasta el 10% y que alcanzó 8,000 casos. Pues como sabemos con las cifras actuales, pues la cantidad es muchísimo mayor. El MERS es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es MERS-CoV, porque es causada por un coronavirus y se generó en Arabia Saudita y se extendió hasta 27 países con un 35% de letalidad. Y el SARS coronavirus 2, generador de la enfermedad COVID-19, inició en la región de Wuhan, China, en el 2019, se ha extendido por más de 185 países, la cantidad de casos ahorita la mencionaré, y con una tasa de letalidad muy variable. La tasa de letalidad reportada en China era de 1 al 3%, pero sabemos que la información sigue fluyendo y ese número pues se ha ido incrementando. La que sigue, por favor. Hasta el día de ayer, porque literal esta diapositiva la actualicé el día de ayer para tener el número correcto de casos, tenemos más de 5 millones de personas, de 5.810.000 personas con coronavirus a nivel mundial. En México se reportan 81.400 casos con, perdón, no lo alcanzo a ver bien, con una mortalidad de 8,000 personas en México. Y aquí en Sonora, en las cifras reportadas el día de ayer por la Secretaría de Salud, la que sigue, por favor, tenemos que hay 2.032 casos confirmados y 1.566 pacientes activos en este momento. Entonces, pues, como sabemos, es una pandemia mundial, válgame el pleonasmo, que está generando, pues, una afectación a la salud
y a la economía de manera global. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Pues sabemos que es de humano a humano. Vamos a solamente hacer un pequeño recordatorio de esto, la que sigue, por favor. Entonces sabemos que una persona infectada o portadora del virus puede tener tos, puede estornudar o simplemente al estar hablando genera gotículas o gotas respiratorias microscópicas, las cuales pueden viajar hasta 2 metros, sobre todo si fue un estornudo o si fue una tos, y esto llega a una persona sana, la cual la va a inhalar mediante las mucosas como ojos, boca, oído, respiración, y esta es la manera principal del contagio. Esto se da por contacto directo con una persona infectada, por la transmisión por contactos, es decir, fomites. Si yo estornudé sobre una superficie, alguien más la toca y se toca los ojos, bueno, esa es una manera de infección. La transmisión por fecal oral, esa está aún en discusión. Hasta el momento solamente se cree que es probable porque se ha encontrado trazas del virus en materia fecal y se sabe que hay receptores en el tracto digestivo. Sin embargo, aún no se ha comprobado que esta sea uno de los mecanismos de transmisión. Y sobre todo la transmisión por aerosoles, que se le conoce aerosol a las gotículas que son menores a 5 micras. La que sigue, por favor. El mecanismo de entrada del virus al organismo, pues el virus principalmente entra al pulmón, se disemina a los otros órganos a través de la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos, con lo cual se genera la disfunción orgánica múltiple y en algunos casos la muerte. Otra forma de ingreso del virus, que insisto que esto es en fines de investigación aún, es la transmisión fecal oral, porque la premisa de esto es que los enterocitos del intestino delgado también tienen receptores de angiotensina 2, que son los que están asociados al virus. Los neumocitos o el epitelio respiratorio son de los que más tienen receptores ECA2 y por eso se sabe por qué la preferencia del virus al aparato respiratorio. Entonces, la evolución de los síntomas se da que el virus llega mediante las mucosas, llega al neumocito tipo 1 y tipo 2 que están llenos de los receptores ECA, genera la infección celular, la multiplicación de los virus COV2 y esto genera la destrucción de los neumocitos. El SARS-CoV-2 migra a las células adyacentes y va infectando a todo su paso. Y eso hace que llegue a niveles sistémicos y genere tanta afectación. Y se inicia una regeneración celular en la mayoría de los casos y en otros, pues desafortunadamente la infección o la carga viral es tal que genera la muerte. El ciclo de destrucción y regeneración de células va a desencadenar los episodios de neumonías graves y síndromes respiratorios agudos severos. Y aquí es cuando quiero traer a colación nuevamente la diapositiva que explicaba el mecanismo del tabaquismo en la vía respiratoria. La vía respiratoria de un paciente o de una persona, un usuario de cualquier dispositivo dispensador de tabaco, dígase cigarrillos electrónicos, entonces, si a eso le agrego una infección por un virus que se multiplica de manera tan importante y tan rápida, es por eso que los presenta como un factor de riesgo a complicaciones de COVID. Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos que hasta el momento se ha asociado como factor de mal pronóstico de tabaquismo a la enfermedad coronavirus COVID-19 por los daños que genera a nivel del aparato respiratorio y sobre todo al decremento en la función inmunológica de los pacientes fumadores. ¿Y por qué digo hasta el momento? Porque, bueno, sabemos que la información de COVID-19 ha sido bastante cambiante. Todos los días están saliendo nueva información, nuevos artículos, entonces seguramente en unos meses tendremos estadísticas todavía con datos más duros, pero sabemos que en estudios previos se han demostrado que los fumadores tienen 2 veces más probabilidad de adquirir influenza que los no fumadores, así como en el caso de enfermedades por coronavirus. En el MERS, a los pacientes que se les demostró, se les comprobó el antecedente de tabaquismo, presentaban mayor mortalidad. Por lo tanto,
se asume y se estima que eso mismo sucede con la enfermedad de COVID-19. Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, mis conclusiones o lo que quiero dejar de esta plática es que el humo generado por la combustión del tabaco constituye el principal Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahora sí ya me escuchan? Es que estaba viendo que... Bien. Bueno, repito las conclusiones, no sé en qué parte se dejó de escuchar. Entonces, les comento que el humo generado por la combustión del tabaco constituye el principal contaminante de los ambientes doméstico y profesional. El tabaquismo de segunda y tercera mano son factores importantes de riesgo para la salud, especialmente durante la edad pediátrica. Y el uso de cigarrillos electrónicos, ¿listo? El uso de cigarrillos electrónicos ha ido a la alza debido a su presentación y uso de saborizantes, con todos los efectos secundarios de la nicotina. Los pacientes fumadores se han asociado como factor de mal pronóstico a la pandemia de COVID-19. La que sigue, por favor. Entonces, mi conclusión más importante hasta el momento, dele por favor, quédate en casa, y la que sigue, y no fumes. Entonces, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Entonces, les agradecemos a todos su atención.